Y hoy es, digamos, como la mortadela del sándwich, ¿no? Esto está como en la mitad, como entre un tema muy diferente, pero que también es básico y a la vez es tema como tal. Los anteriores ustedes se darán cuenta que son puros conceptos para comprender, en cambio además de concepto, ya se introduce en un mundo que es, digamos, fascinante. A mí me parece fascinante el cáncer y lo que lo hace más fascinante es que cada día sabemos más, pero necesitamos saber mucho más. Todos los días se investiga, todos los días se encuentran marcadores, todos los días se encuentran cosas, pero cada día surgen más y más interrogantes. Bueno, con este preámbulo, pues, Doctor, dime. disculpe, era para hacer una pregunta. ¿Para cuándo quedó el parcial de patología? Esa pregunta me la contestan ustedes. Generalmente, por tradición, se hace o el mismo día o al otro día de infecto. Entonces ustedes me dirán, yo no tengo problema por eso, muchachos. Ustedes me dicen, Oscar, tenemos el de infecto hoy, háganoslo hoy mismo, o háganoslo mañana, o háganoslo pasado, pero generalmente, por tradición, se ha hecho la misma semana. Entonces, no sé si ya tengan fecha con María Victoria, ustedes me dirán si lo quieren un día antes, el mismo día, un día después, 2 días después. El hecho es que no nos pasemos por ahí del 8 de marzo, creo que es la fecha límite. De todas maneras, alcanzamos a ver el temite de la otra semana y que sería lo que ya compete para el primer parcial. Entonces, ustedes, eso sí se los dejo a ustedes, yo no tengo problema, muchachos. Quiero que ustedes se sientan cómodos con que no se vayan a autosuicidar, ¿no? Que ustedes mismos digan, bueno, nos preparamos para este y los preparamos a la vez para los dos, o primero uno y después otro, pero yo no tengo problema. Y María Victoria menos. Ustedes se darán cuenta cómo es María Victoria. A nosotros lo que nos interesa es que ustedes los contesten bien y les vaya muy bien. A mí me interesa que les vaya bien, créanme. En patología, el objetivo de patología no es quebrar gente, como en otras universidades que ustedes conocen. No, a mí lo que me interesa es que ustedes, lo poquito que les doy, lo tengan bien claro porque lo van a necesitar y no es el objetivo que de los 40 o 36 que hay se queden 30, ¿no? Para mí es incomodísimo dejar personas. De hecho, conmigo se quedan muy poquitas personas. Y yo quiero que este semestre siga siendo así, que no sea, ojalá ninguno. Entonces ustedes me dirán, muchachos, cuadren con María y entre ustedes me dicen, Oscar, hágalo tal día, tal hora. Ponen ustedes la hora, el día, lo que quieran, si quieren sábado, domingo, 6 de la tarde, 8 de la noche, lo que sea. Pero que no nos pasemos del 8, 9 de marzo, creo que es la fecha límite y ya. Ustedes me dirán. Entonces estaré atento cuando ustedes consideren el examen, lo hacemos. Listo. De una vez le digo, creo que van a ser 50 preguntas, escogencia múltiple y muy sencillas, así tipo test, todas. De pronto algún falso y verdadero, no sé. Lo que me vote, como generalmente se saca al azar, lo que vote el sistema. Bueno, chicos, ¿alguna otra duda? Hola doctor, buenos días. Disculpe, es que hay varios compañeros que están esperando para acceder a la... Sí, señor. Porque si ya hay 40, vamos a mirar a ver qué pasa. Yo tengo 38. Bueno, Catherine, admitida. ¿Faltará alguien más? Bueno, esperemos que ya estemos todos. Profe, una pregunta. Dime. Te escucho. Profe, ¿cómo será la metodología de los otros quizzes? ¿De igual manera como el de hoy? Yo pensaría que los vamos a hacer ya. Los haremos en las prácticas. Todo depende del cupo que me den, porque ya pienso, no la otra semana, pero sí más o menos en 3 semanas, por ahí para el 15 de marzo en adelante, empezar a asistir, que asistamos ya, como se admiten únicamente grupos de A10, asistir en la misma jornada, podemos citar un grupo de 10 a las 8, otro a las 9 y otro a las 10. Entonces, hacemos la práctica y hacemos el quizecito. Y si no, pues lo hacemos de cualquier forma. Yo creo que a ustedes, a uno les gusta como en la plataforma, a otros les gusta más así, pues igual satisfacemos a todos. Y se darán cuenta que pues no son cosas muy complejas, ustedes los han contestado de una manera
que a veces no, ustedes son tercos y no me aceptan los instructivos y ahí es donde fallan. Pero de resto, pues yo creo que en cualquier forma ustedes están preparados y como ustedes ya vienen con el tema leído, lo que yo hago es un resumen muy resumido, entre comillas, del libro. Entonces, ustedes lo que vienen es como de pronto a aclarar alguna duda. Entonces, yo pienso que de cualquier forma para ustedes no tiene ningún inconveniente, pensaría yo, ¿no? Listo, sí, señor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ay, muchachos, y otra cosa, los que no quieran asistir, ustedes están en todo su derecho, ¿no? Es voluntario. No va a ser impuesto. Yo les diré, van a asistir tales 10 y si alguno de los 10 elegidos en tal horario, ustedes digan no quiero ir porque no puedo o tengo mi abuelito que vive conmigo y no lo quiero contaminar o alguna cosa, están en todo su derecho. La universidad respeta eso para que sepan. ¿Oyeron? Igual está, por eso se llama la modalidad blended, los que no pueden, no pueden. Aunque lo ideal es que estemos todos, ¿no? Bueno, chicos, como les decía, este es un tema, pues para mí, fascinante. De hecho, nosotros la especialidad mía tenemos la difícil misión de diagnosticar cáncer todos los días. Hace mucho tiempo yo no recuerdo un día que no haya diagnosticado un cáncer de cervix, de gástrico, de cerebro, de lo que sea. Y en las instituciones donde yo trabajo, pues el volumen de biopsias es inmenso. Entonces, se presenta mucho cáncer. Y aquí en Cúcuta hay mucha prevalencia de cáncer, inclusive de cánceres que en algún momento están muy avanzados y en algún momento se pudieron tratar y no se trataron. ¿Por qué? Porque de pronto no hubo sintomatología, por limitación en el acceso a los servicios de salud, por ignorancia de las personas. Tenemos que entender eso también. Para alguien, si no le está alterando su capacidad de vida, pues no ven normal que les salga una pepa en la cara y no les importa, o si un cáncer, por decir algo, el gástrico no es sintomático, sino simplemente le da una que otra vez una griera, pues él se seguirá tomando su milanta, la milanta le pasará y ya. Entonces hay muchos factores que digamos, cubren esto y hacen que muchas veces aparezcan estas lesiones cuando ya no hay nada que hacer. Y también hay mucha gente que, al contrario, es muy precavida. Por ejemplo, la población joven. Ya las mujeres han entendido por fin, después de muchos años, que una vez iniciada su vida sexual, es mandatorio hacerse una citología mínimo una vez al año. Así haya empezado a los 15, 14, 12 años, es necesario y lo están haciendo. Ustedes no se imaginan el volumen de citología cérvico-vaginal que llega y se detectan muchas neoplasias que afortunadamente las detectamos a tiempo y es demasiado lo que se le puede ofrecer o patología ginecológica también como el CA de mama, que muchas mujeres son juiciositas y ustedes deben encargarse de eso, muchachos, tanto las compañeras como los compañeros, de hacer mucha pedagogía, mucha educación, empezando con el círculo más cercano que es la familia, los vecinos. Si no saben hacerse el autoexamen ustedes mismos, a enseñarles. Ustedes no saben las vidas que se salvan de ese autoexamen que parece una bobada, pero bien hecho nos dan muchos resultados y se pueden detener cosas a tiempo. Bueno, las neoplasias, pues... Profe, Dime. Profe, lo que pasa es que yo quisiera saber si cuando empiecen las prácticas ustedes nos dicen con anterioridad para los procesos que vimos. Claro, por eso les estoy diciendo, después del 15, conmigo después del 15. Porque eso toca con un permiso especial, toca separar el cupo, entonces, como las prácticas de ustedes son en el mismo anfiteatro, entonces tengo que cuadrar que Cristian no esté ese día o el doctor Ferreira. Entonces, son cositas. Entonces, por eso yo les digo que más o menos prepárense de pronto los que estén por fuera y deseen venir, que antes del 15 de marzo no se van a hacer. De una vez les garantizo eso. Profe, en todo caso, alguna persona que viva lejos no puede asistir. No pasa nada.
no asiste. ¿Qué podemos hacer? Está en toda su voluntad de no asistir. Que lo ideal es que ya ustedes empiecen a volver, ¿cierto? Porque ahora, por ejemplo, con esta cuestión de las vacunas, se espera que ya el nivel de contagio va a ser menor y ya pues la idea es de que si el gobierno cumple de vacunar gran parte de la población hasta a mitad de año, pues yo pienso que entraríamos casi en una normalidad muy grande a partir del segundo semestre. Ustedes se dan cuenta, Cúcuta estaba invivible hace un mes, ¿se acuerdan? 20 días, eso era una locura. Estaba muriendo gente todos los días, las UCIs estaban colapsadas, ahora todo está relajado. Les cuento que ayer en la Clínica Norte no había un solo paciente de COVID, en la San José había muy poquito, en la Duarte muy poquito. Había las UCIs, estuvo la de la San José creo que estaba llena, pero no de pacientes COVID. O sea que esto nos indica que de pronto las cosas van a mejorar, ¿cierto? Aunque también, por ahí hablan ya los especialistas que de pronto hay un tercero pico. Entonces estemos preparados a todos. Pero sí es bueno que se mentalicen a que ya toca regresar a las aulas. Esperemos que así es. Y ese es el objetivo de la universidad. Bueno, niños. Neoplasia, su nombre lo dice, nuevo, o sea, es un crecimiento nuevo. También está involucrado el término oncología, que viene del griego oncos, que significa tumor. Y ustedes saben que la palabra tumor no necesariamente significa malignidad. Entonces, esto se los aclaro de una vez porque no todo tumor es maligno. Listo, hay neoplasias, como su nombre lo dice, benignas y otras que son malignas. Pero el hecho de decir tumor no involucra malignidad. De hecho, acuérdense en el tema anterior cuando vimos inflamación, uno de los signos cardinales es un tumor, ¿cierto? Un crecimiento, endurecimiento. Y ahí no hay ningún tipo de crecimiento. Entonces, la palabra tumor no lo podemos tomarla literalmente como algo maligno. Un médico de apellido Willis, creo que era inglés, definió la neoplasia como una masa normal de tejido con un crecimiento excesivo. Entonces, primera característica de la neoplasia es un crecimiento excesivo y descoordinado. En relación con que siempre una neoplasia se va a comparar con el tejido original, ¿cierto? Supongamos, si es una neoplasia, por decir algo, la que vamos a ver mucho ahora y que es que tiene una prevalencia impresionante en las mujeres, que son los leiomiomas, es una neoplasia benigna, y ustedes se darán cuenta que es un crecimiento descoordinado, que es prácticamente el mismo tejido original del útero, pero que crece un poco más rápido, ¿no? y de una forma más, creando, digamos, una masa, una lesión ocupante de espacio, y eso es lo que muchas veces la hace sintomática, porque hay muchas neoplasias, muchachos, que las tenemos y nunca nos damos cuenta que las tenemos, afortunadamente. Bueno, entonces, tejido, un crecimiento normal, excesivo, descoordinado, referente al tejido original, y que sigue creciendo independiente de que cesen estímulos, ¿cierto? Sigue creciendo. Una vez una neoplasia empieza a crecer, prácticamente no hay nada que la detenga, ¿cierto? Otra definición. ¿Sí? Que hay compañeros esperando para entrar, que si los puede aceptar, por favor. Vamos a ver. Sí, señor, hay 3. Listo. ¿Sabe qué es lo que está pasando? Que como que se le está cayendo. Entran y salen, sí. Esperemos que no tengamos más problemas. Otra definición de neoplasia. Es una alteración del crecimiento celular. Esta ya es más genética. Una alteración del crecimiento celular desencadenado por una serie de mutaciones adquiridas que afectan a una célula y a su descendencia, a su progenie clónica. Esta definición ustedes la tuvieron que haber leído en el libro. ¿De qué está compuesta una neoplasia, muchachos? En primer lugar, de las células neoplásicas, o sea, del parénquima, del constituyente. Por ejemplo,
volvamos a tocar el tema del leiomioma, que es una neoplasia muy común. ¿Cuál sería el parénquima? Pues las fibras musculares lisas que componen el útero. Entonces, tienen un parénquima, tienen un estroma. ¿Qué es el estroma? El tejido que les da sostén a esos tejidos, también los vasos sanguíneos y células del sistema inmunitario. Listo. Muchas veces el crecimiento de una neoplasia depende de esto, del número de vasos sanguíneos que tengan. ¿Por qué? Obviamente, si una neoplasia necesita crecer rápido, pues depende de un suministro permanente de nutrientes. ¿Y por dónde llegan esos nutrientes? Por los vasos sanguíneos. Entonces, generalmente, ustedes se van a dar cuenta que todas estas neoplasias generalmente son son muy bien vascularizadas. Es un requisito, porque si una neoplasia no tiene vasos, pues obviamente no les va a llegar nutrientes y obviamente no va a crecer. Un término que es importante tenerlo en cuenta, muchachos, y juega un factor de predicción en mucha patología maligna, es el término de desmoplasia. ¿Qué es la desmoplasia? Es algo así como una fibrosis marcada. Y hay neoplasias que se caracterizan por tener una reacción fibrótica marcada. Acuérdense cuando vimos inflamación que ese es, digamos, el fin de la respuesta inflamatoria, ¿cierto? Hacer una cicatriz. Pero como la neoplasia es una agente, un estímulo agresivo, o sea, una injuria que el organismo se está defendiendo totalmente cada minuto, entonces obviamente va a estar esto enmarcado en la inflamación crónica, ¿cierto? Que cada momento se está defendiendo y formando cicatriz. O sea, que cuando nosotros encontremos una neoplasia con una desmoplasia marcada, significa que el organismo está luchando contra eso. Y como les decía, es un valor predictivo, sobre todo en cáncer de mama. Uno de los mastólogos, oncólogos, les tiene que reportar si hay mucha desmoplasia o no. Generalmente las neoplasias más agresivas, las más dañinas, producen una desmoplasia marcada. Entonces tengan ese término como un valor predictivo en muchos cánceres. Nomenclatura. ¿Cómo los vamos a llamar, muchachos? En primer lugar, decir que los tumores benignos tienen un aspecto tanto macro como micro relativamente inocente, ¿cierto? Las benignas, es decir, son masitas localizadas, uno ve que pasa el tiempo y no crecen mucho y que no metastizan, que es una de las características principales de las neoplasias malignas, y que también son muy susceptibles a resección, y con eso queda solucionado el problema. Eso es generalmente el tumor benigno ideal, ¿cierto? Un tumor benigno ideal, yo creo que a todos de nosotros alguna vez en la vida nos dio una verruguita, eso se llama un papiloma, y es una neoplasia benigna. Yo creo que a todos en nuestra niñez nos dio, que están asociados a un virus, y tenemos la ventaja que cuando somos niños, pues es autolimitado, crece la verruga, ustedes se dan cuenta, a ver, me salió una verruguita en un dedo, y pasaron los meses y le desapareció la verruga. Eso es un tipo de neoplasia. Pero ya cuando está uno adulto, cuando hay otro tipo de influjo hormonal, generalmente esos papilomas no retroceden, sino que se quedan ahí, de pronto crecen un poquito, y de pronto algunas veces por su crecimiento hacen lo que se llama lesión ocupante de espacio, y de pronto causan alguna molestia, pero no dejan de ser malignas, no dejan de ser benignas, a no ser que se sucedan algunos procesos a nivel de genoma y empiecen a malignizarse. Estas neoplasias generalmente están acompañadas de un sufijo oma, pero ustedes se darán cuenta que todas reglas tienen su excepción. Encontramos los fibromas, los lipomas, el leiomioma, etcétera, pero también encontramos uno, por ejemplo, el timoma, que es lo más malvado que hay en el mundo y termina en oma, o un linfoma, que también es malo y termina en oma. Entonces hay ciertas excepciones, pero en general los benignos los vamos a denominar con el sufijo oma.
Para empezar a meternos, fibroma. ¿Dónde encontramos los fibromas? En cualquier parte donde haya tejido fibras de colágeno, digamos, en la piel, etcétera. Los lipomas, donde haya tejido adiposo. El leiomioma, donde haya tejido de fibra muscular lisa. Este leiomioma es muy curioso, muchachos. Pues el más representativo de todos es el leiomioma en las mujeres. Pero acuérdense que los vasos sanguíneos tienen fibras musculares lisas. Acuérdense que en la piel encontramos fibras musculares lisas. O sea, en el intestino encontramos fibras musculares lisas. O sea, que en cualquier parte donde encontremos fibras musculares lisas, es posible encontrar un leiomioma, que no es lo más normal que suceda, pero puede suceder. Mejor dicho, una neoplasia surge de la célula inicial o de célula primaria donde se encuentre, que hay sitios donde generalmente no crecen, pero sí puede crecer en cualquier parte. Bueno, hay dos tipos de tumores que tenemos que empezarnos ya a meter. Ustedes acuérdense que casi toda nuestra economía está revestida de epitelio, ¿cierto? Y esos son lo que llamaríamos tumores epiteliales, o sea, los que se derivan de esa capa que recubre determinado órgano, determinada cavidad, etc. Entonces, por decir algo, un tumor de piel, del epitelio de la piel, es un tumor epitelial. Del epitelio de revestimiento, un tumor de las fibras, digamos fibras de colágeno que hay en la subdermis, ese ya no sería un tumor epitelial, sino un tumor mesenquimal. ¿Por qué? Porque esas fibras hacen parte de un estroma de un órgano. Entonces tenemos que diferenciar tumores epiteliales y tumores estromales, que más adelante sabrán que se llaman sarcomas cuando se malignicen. Los tumores epiteliales son los más comunes. Pues imagínense qué parte de nuestro cuerpo no tiene epitelio. Empecemos por la piel, que es, digamos, el órgano más grande que tenemos. Tenemos todo el cuerpo revestido de piel, pero en la parte interna también tenemos epitelios. Ustedes se acordarán cuando vimos digestivo que toda la cavidad digestiva está revestida de epitelio. El estómago está revestido de epitelio. Los pulmones están revestidos internamente de epitelio. Todo está revestido de epitelio. Entonces, al haber, digamos, más sustrato, obviamente van a ser las neoplasias que más se van a presentar. Hay unos tumores epiteliales muy pequeñitos, hay otros muy grandes, hay unos pequeños que son casi muy difícil verlos, por ejemplo, o no muy difícil verlos, ¿saben? Por ejemplo, el que les decía, el papiloma, el de la piel. También encontramos a nivel gástrico, muchas veces hallazgos ocasionales que le hacen una endoscopia o una colonoscopia a una persona y encuentran unas neoplasias chiquiticas, unos pólipos se llaman, que también pueden estar a nivel microscópico, y ya cuando crecen y los empezamos a ver, pues se llamarán patrón macroscópico. Inclusive hay unos que crecen muchísimo en el estómago generalmente o en el intestino, y se habla también ya de unos adenomas que alcanzan un tamaño mucho más grande. ¿Qué significa la palabra adenoma, muchachos? Adenoma significa glándula. Entonces, toda neoplasia que sea de un epitelio glandular lo vamos a conocer como adenoma. Por ejemplo, que de la glándula salival surgió una adenoplasia benigna, entonces es un adenoma. Que salió digamos, del endocervis, del epitelio de las glándulas endocervicales, es un adenoma, etcétera, etcétera. Papilomas son considerados unas lesioncitas que emiten proyecciones. Es como las que hemos visto, como las verrugosas, que se pueden observar, que pueden ser algunas muy pequeñas, otras muy grandes. ¿Qué son los cistoadenomas? Ustedes tienen que cuadrar ya qué significa cisto. Cisto significa quiste. ¿Qué es un quiste? Una cavidad. Entonces, cada vez que ustedes encuentren la palabra cisto, de una vez métanse en el disco duro que habla de un quiste, de una cavidad. Y si hablamos de un cistoadenoma, ¿qué hablamos? Pues de una gran masa quística originaria a partir del epitelio de una glándula. Cistoadenomas papilares.
significa que tiene los dos componentes en una cavidad. Un patrón papilar dentro de la cavidad y se da en una cavidad. Entonces, ahí sería una neoplasia compuesta, cistoadenoma. ¿Qué es un pólipo? Una proyección que es visible en la superficie y se proyecta a la luz. Verbo y gracia, lo que les había hablado de todas estas lesiones que se suceden en el tracto digestivo. Bueno, les había dicho que, digamos, didácticamente es muy cómodo para mí poner como ejemplo una neoplasia tan común como es esta, que muchas veces produce unas cosas muy malucas a las mujeres, empezando por esas hemorragias uterinas anormales. ¿Cómo son los leiomiomas? Ustedes se darán cuenta. Este es un útero. Está abierto longitudinalmente. ¿Qué encontramos acá? Muchos leiomiomas, miren. Esto lo vimos en las últimas clases de histología, ¿se acuerdan? De la localización de los leiomiomas, que podían ser submucosos, miren, están debajo de la mucosa, intramurales dentro de la pared del útero y subserosos debajo de la serosa. Entonces, esto es un caso típico de leiomioma. Muchas veces, muchachos, son hallazgos ocasionales. La mujer nunca ha referido ningún tipo de molestia. Eso es muy común. Pero de pronto le hacen una ecografía por otra cosa. Por ejemplo, que ella tiene un retraso y que va a haber, ya le salió la prueba de embarazo positiva. Entonces se va con esa ansiedad de ver cuántas semanas tiene su bebé, etcétera, y le dice el médico, le encontré un leiomioma en tal parte, de pronto va a molestar su embarazo, no lo va a molestar por la situación que esté. Muchas veces estos que están en la cavidad uterina pueden causar y pueden ser a veces incompatibles con el embarazo, no lo dejan progresar y muchas veces tienen abortos, pero otros, por ejemplo, como este pequeño, que es subseroso, pues muchas veces ni siquiera son sintomáticos en la persona. Habíamos dicho en la definición que una neoplasia benigna es de apariencia, como su nombre lo dice, benigno, y que no le da uno para pensar en cosas malas. Esta imagen que ustedes ven son fibras musculares lisas. Eso es la pared del miometrio. Y la que sigue es ya un mioma del útero. Entonces ustedes se darán cuenta, miren. Constituido principalmente por fibras musculares lisas iguales a la pared uterina. Hasta ahí todo va bien. El problema es cuando ya estas fibras musculares o fibras de otro tipo empiezan a presentar unos cambios y ahí sí ya la cosa se complica. Otro caso de leiomioma, mira, ustedes se darán cuenta acá que ya está muchísimo más grande y está ocupando gran parte de la cavidad uterina. Esto ya muchas veces son incompatibles con la fecundación. Una persona, esta es una de las causas entre comillas de esterilidad que de pronto ustedes han escuchado, pareja, ay no sé que nosotros llevamos 10 años y no hemos podido. Y van, le hacen una ecografía y resulta que pues tienen un mioma en toda la cavidad endometrial. ¿Cómo va a implantarse? Nunca se va a implantar. Entonces, muchas veces estos miomas son causas de infertilidad. Bueno, si yo les muestro esta imagen, muchachos, y les remito a esta, ¿ustedes qué me dirían? Sí me gustaría comentarios. Miren esta y miren esta. O esta, pues, para que vean más próxima a las células. ¿Qué me dirían, muchachos? De a uno, por favor, no todos a la vez. César, quiero tu opinión. ¿Me escucha, profe? Sí, perfectamente. Qué pena, ¿será que me puede volver a repetir la pregunta? Mira, quiero que compares esta imagen Uh-huh. con esta.
¿Qué te llama la atención? Es algo llamativo. Mira esta, te la pongo otra vez, pues no para vos, a todos, porque quiero que otros me hablen también. Y mira esta. Pues, profe, Lo que se te ocurra, simplemente es que quiero que empiecen a afinar su ojito. ¿Pueden ser los núcleos? Son los núcleos, pero ¿cómo ves vos estos núcleos? ¿Y cómo ves vos estos núcleos? Como aumentado de tamaño. ¿O están aplanados si usted solamente de tamaño? Está- Sí, eso ya. Listo, bueno, escuchemos a otro. Dominic, por ejemplo, Dominic, dime, ¿qué más te llama la atención? ¿Me escucha, doctor? Sí, perfectamente. Ok, dale. Bueno, pues aparte de, pues, los núcleos que son bastante evidentes, también tenemos que, bueno, se puede decir que como que el número de células ha proliferado, ¿no? O sea, se ha multiplicado, se puede ver como más cantidad. Ujú. Sí. Eso. Listo. Eric, danos tu opinión también. Aló, doctor, ¿me escuchan? Sí, perfecto. La cantidad, bueno, ya la cantidad de núcleos, el tamaño, como la forma también ha cambiado. Ujú. Y la coloración también. Es correcto. Bueno, ahora que no me vayan a culpar de que no me gustan las chicas, necesito voces de niñas también. ¿Cómo es la chica de apellido Álvarez? Se me fue el nombre. Michelle, Sí, señor. dime qué ves, qué opinas de la misma pregunta. Mira, te la vuelvo y te la pongo. Esta y compáramela con esta. Yo lo primero que vi fue que está como más estirado. Por ejemplo, en la imagen donde se ven los, digamos, rosada, veo los cuerpos más alargados. Más que todos los núcleos, no, o sea, el cuerpo como más alargado y más pegado. Listo. Bueno, otra chica, la que quiera, por favor. Yo creo que también la disposición de las células, como en desorden. Esa es una palabra importantísima. Aquí se ve más ordenado y aquí se ve más desordenado. Bueno, muchachos, esto simplemente era para decirles que esto es algo bueno y esto es algo malo. Y esa es una de las características de malignidad. Generalmente lo bueno se parece mucho a su antecesor. Y lo malo es cuando ya empieza a verse muy diferente a su antecesor. Mire, fibras musculares alargadas con núcleos eosinófilos muy bonitos, delgaditos. En cambio aquí, mire, esos núcleos se engrosaron. Esto pues no era para que ustedes lo vieran, pero les cuento, esto que se ve aquí que les estoy señalando, eso es una mitosis, otra mitosis, otra mitosis. Eso es muy normal en tejidos malignos, cuando empiezan a verse las mitosis, se llaman mitosis atípicas. ¿Qué significa eso? Que la neoplasia está creciendo a toda máquina. Entonces, mire, ya no son alargadas, ya no son fusiformes los núcleos, sino se ven rechonchitos, engordaditos, y también no son parejos, se ven con irregularidades. Entonces, era simplemente eso para empezar a decirles que esa transformación, o sea, ese proceso displásico de una cosa que está buena a una cosa mala, es la primera etapa en la formación de las neoplasias malignas. Y esta es muy probable, una neoplasia, ustedes se darán cuenta, por ejemplo, acá ustedes ven los leiomiomas redonditos, lisitos, en cambio aquí ya lo empieza a ver uno con protuberancias de diferente color, etcétera. Esto me podría dar digamos, un indicio de que las cosas no andan bien. Listo, era solamente para eso. Muy bien, como va a prepararnos para que empecemos a explorar y a saber cuáles son los cambios que se dan en una neoplasia maligna. profe, Dime. profe, en el caso de la ultrasonografía, los miomas uterinos, ¿cómo se lograrían ver? Se ven espacios. Ustedes saben que la ecografía son cuestiones de densidades.
y ellos juegan es con patrones por densidad, o sea, cómo penetra el sonido a determinadas estructuras. Ellos ya tienen forma de decir, tienen mucha experiencia en decir, la densidad de este tejido es tanto, esto puede obedecer a tal cosa, inclusive la forma. Inclusive ellos son tan sofisticados ya los radiólogos que han estudiado bastante, que muchas veces se atreven a decir de características malignas por la irregularidad, por cómo ven la masa que no está redondita del todo, que tiene hendiduras, que de pronto tiene áreas de hemorragia y todo, ellos ya se atreven, pero todo eso tiene que ver con la diferencia de densidades y la forma en que esa onda sonora puede atravesar la superficie. Entonces, sí se puede ver. O sea que en el caso de esa ultrasonografía transvaginal sería ver más oscuro, o sea, ¿sería más oscuro el mioma o sería más claro? No, más claro. Lo oscuro es cuando casi no hay densidad. Y lo claro es cuando hay algo más denso, que el sonido no pasa. Sí, pero sí se puede ver, perfectamente lo ven ellos. Bueno, chicos, ¿qué tejido les recuerda esto? No me hagan quedar mal, eso lo conocen pues. ¿Tiroides? Muy bien, tiroides, folículo tiroideo, las células foliculares, las parafoliculares, el coloide, etcétera. Bueno, este también es un folículo tiroideo. Esto está perfectamente. En cambio aquí ya empieza a formarse el adenoma. Acuérdense que lo glandular se llama adenoma. Entonces, miren, estos son los folículos normales en la parte superior y en la parte inferior ya empiezan a verse muchos foliculitos, pero sin embargo siguen conservando su característica normal que los hace benignos. Pero si yo paso a esta siguiente imagen, ¿ustedes qué me dirían? Miren esta imagen y se las vuelvo a poner. Esta. ¿Qué les llama la atención? Muy parecido a lo que vimos ahora. ¿Quién se quiere aventurar? Hay muchos conceptos que ustedes dieron que son válidos también para acá. Pues doctor, lo principal y lo más visible es que hay como más cantidad, ¿no? ¿Más cantidad de qué? Con la anterior, de células, de núcleos. Más cantidad de células, menos cantidad de folículos. Exacto, sí señor. Entonces, mire, esto está totalmente comprometido por folículos, un tejido normal, en cambio aquí ya empiezan a desaparecer los folículos y empiezan a haber células. Y des en cuenta también el colorcito de las células, mucho más oscuro. Eso se llama hipercromacía, que es también una de las características de las células cuando ya dejan de ser normales. ¿Listo? Entonces, este es un tejido tiroideo que ya empieza a malignizarse. Y este... ¿Cómo? Eso sería hiperplasia, ¿verdad? No, esto no es hiperplasia. Ya hiperplasia esto sí sería, digamos, aquí sí diríamos que hay una hiperplasia. Hay mucha cantidad de glandulitas. Esto ya no es hiperplasia porque miren que antes han disminuido el número. Ya los folículos se están destruyendo porque están empezando a ocuparse por células con características atípicas. Sí, eso no es hiperplasia. Y ahora miren esta comparación. La misma tiroides, compárenla con la buena. Mire aquí esta. Graben, tomen la foto en el cerebro y ahora váyanse para acá. ¿Qué les parece? Isaac, cuéntame, ¿qué te parece ahí? ¿Qué ves? Doctor, una pregunta, ¿ahí se observa un carcinoma como tal? Sí, es un carcinoma, pero antes de que me digas que es un carcinoma, ¿qué te llama la atención entre este tejido y este? Esto es lo que quiero que alcance, porque son cosas muy evidentes, ¿cierto? En las primeras no era tan evidentes, en estas sí son cosas ya más evidentes.
Los bordes irregulares. Eso, muy bien. ¿Qué otra cosa? Mire, por ejemplo, el Como tamaño. la separación de los folículos. La estructura. La chica que iba a hablar, ¿me repites, por favor? Que creo que dijo algo totalmente... La separación entre los folículos. Ajá, muy bien. Quiero que miren estas celulitas, muchachos, miren, pequeñitas, bien hechecitas. En cambio, mírenlas acá, totalmente crecidas. Mire ese citoplasma, ese núcleo claro. Ya se perdió, digamos, la esencia del folículo. Mire, hay unas células inmensas. Eso se llama pleomorfismo, para que se lo vayan grabando. O sea que hay de diferentes formas. Hay unas pequeñas, otras medianas, otras grandes, etc. Pues esos ya son indicadores de malignidad, muchachos. Sigamos con esta. Mire, aquí ya es un carcinoma franco de tiroides. Tenemos la tiroides buena y aquí el carcinoma. Mire que los folículos están totalmente reemplazados por células tumorales. Uno de los cánceres de tiroides, ¿no? Porque inclusive en tiroides hay un cáncer que se llama el carcinoma folicular, que es complicado diagnosticarlo porque se parece mucho al tejido tiroideo normal y eso a veces uno se ve a gatas para clasificarlo, pero este es puede ser un variedad papilar que ya está con un patrón sólido, entonces se ve muy bien la diferencia. Bueno. ¿Quién me dice que ve aquí, muchachos? Esta imagen ya la conocen. Por ejemplo, Lina, cuéntame, ¿qué ves vos ahí? Lina Villamizar. Dos diferentes tipos de disposición celular y también el color varía y el tamaño. ¿Qué más te llama la atención? ¿Solo eso? ¿Y en la imagen macroscópica ves algo que no deba estar ahí? Veo como unas manchitas blancas. Es correcto. Muy bien. Esto es lo que no debería estar ahí. Acá. Esto es lo que llaman un condiloma acuminado. Es una enfermedad de transmisión también dada por el virus del papiloma humano. Y este es un epitelio que está supremamente engrosado que no debería estar así. Esto es otra neoplasia, muy común en las mujeres. Este es lo que llamamos un pólipo. Mire, tejido intestinal. Y este es en la micro y este en la macro, como se ven ya las lesiones grandes. Esta ya, cómo se ve en una endoscopia. Miren, las formaciones polipoides. Otra, esto es un pólipo hiperplásico se llama. Y se darán cuenta, sí se dan cuenta, muchachos, que aquí las células son más claritas y aquí ya empiezan a oscurecerse, ¿cierto? Eso es un cambio de displasia, o sea, ya la célula empieza a irse hacia la malignidad. Sigamos, mire, este es un intestino con una impresionante cantidad de pólipos. Es una poliposis que es muy exótico ver eso, pero se da. Y microscópicamente lo vemos así. Bueno, todo eso para ponernos en contexto de lo que es un tumor maligno. Entonces, un tumor maligno es similar a decir cáncer, y del latín cangrejo. ¿Cuál es la característica de los tumores malignos, muchachos? Que invaden y destruyen las estructuras adyacentes al propagarse hacia sitios remotos, o sea, metastizar, causando la muerte. Ustedes me dirán, no, pero es que un tumor benigno también puede destruir las estructuras adyacentes. Tienen toda la razón, muchachos. Eso se llama una lesión ocupante de espacio. Y dañan precisamente por el crecimiento, más no porque hayan invadido, ¿no? Sino porque al crecer dañan los tejidos adyacentes. Pero el cáncer es diferente, invade. El otro es por volumen, este es porque vía hematógena, esas celulitas se van allá e invaden. Hay que tener esas dos cosas claras. Entonces, características,
invaden, destruyen estructuras adyacentes y se pueden ir hacia otros sitios, o sea, metastizar, muchas veces causando la muerte. Muchas veces estos tumores se derivan de tejidos mesenquimatosos sólidos. Y es entonces cuando ingresamos un nuevo concepto para nosotros, que es el sarcoma. Del griego sar, carnoso. Por eso es que se llaman sarcomas. Entonces, un leiomioma que se malignice va a ser un sarcoma. Un fibroma que se malignice va a ser un sarcoma. Todos los tejidos, digamos, mesenquimatosos que se vuelven malignos adoptan el nombre de sarcoma. Fibrosarcoma, condrosarcoma, leiomiosarcoma, etc. Entonces, para que tengan en cuenta esa nomenclatura. También tenemos, muchachos, un grupo de neoplasias que no están ni en el grupo de los mesenquimales, o sea, de los estromas de los órganos, ni tampoco en los epiteliales, sino que están formando otro grupo muy especial, que es derivados de las células sanguíneas. Ahí entonces es cuando hablamos de las leucemias. ¿Por qué se les puso ese nombre? Porque se creían inicialmente que solamente eran inherentes a los leucocitos, que son blancos, pero no, pueden haber cánceres de sangre de cualquiera de los tipos celulares que se encuentran. También llamadas linfomas, o pueden ser de estas células que se encuentran como maduras, o pueden ser también originarias de células inmaduras. Acuérdense cuando vimos el semestre pasado cuando vimos que de la médula ósea se encontraban unas células madre, y estas células madres originaban esto y esto y esto. Entonces, puede ser que estos cánceres se originen en células ya maduras o pueden ser en algunos de sus precursores. Y también encontramos los derivados de las células epiteliales, que ya se los había dicho que son el mayor número, que son los carcinomas. Entonces, muchachos, derivados de células epiteliales, hagan la ayuda mnemotécnica, carcinoma. Derivados de los tejidos mesenquimales, sarcoma. Y derivados de las células formadoras de sangre, linfomas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, un cáncer de piel, los más conocidos en nuestro medio, que les da mucho a las personas predominantemente blancas, aunque a los morenitos también nos da. Si estamos muy sometidos a los rayos ultravioleta, es muy común que nos dé también. Los representantes más comunes de los carcinomas en piel se llaman el carcinoma vasocelular, que les garantizo que alguna vez en la vida se lo van a encontrar en alguna consulta, y sobre todo si se quedan acá, o si no el carcinoma escamocelular. Son los dos representantes del cáncer de piel en nuestro medio. Siendo el carcinoma vasocelular, pues les cuento la cuña de una vez, el que tiene un mejor comportamiento, el que tiene menos daños, el que generalmente se crece y no metastiza. En cambio, el carcinoma escamocelular es muy malvado. Cuando menos piensen, cuando usted descubrió la lesión que está ulcerándose, creciéndose, y la extirpa, ya es posible que esas células malignas se hayan ido para otro lado. Muchas veces es de muy mal pronóstico. También hay que aprenderse a conocer su cara, su piel, y ver que cualquier lesioncita que no esté hacía 2 meses, es bueno ponerle cuidado. Bueno, entonces ya tenemos el concepto sarcoma, el concepto linfoma y el concepto carcinoma. Listo. Y hay unos tumores malignos que nadie sabe de dónde salen, que se llaman los tumores indiferenciados. Créame que es de lo más complicado, y es donde lo pone a uno, como se dice, a desbaratar neuronas, porque son tumores que uno no sabe de dónde diablos vienen. Son tan raros, que usted le ve cara de que es epitelial, le ve cara que es mesenquimal, le ve cara que es de la sangre, le ve cara de todo, pero nunca puede concluir. Entonces son los tumores indiferenciados. Afortunadamente estamos en el mundo de la inmunohistoquímica, y la inmunohistoquímica nos puede ayudar mucho, porque la inmunohistoquímica ya se han encontrado coloraciones que
Después de múltiples ensayos se sabe que esos marcadores vienen de tal línea, puede ser de línea epitelial, línea mesenquimal, línea hematolinfoide, etcétera, etcétera. Entonces es una gran ayuda para esos tumores que no tienen cara de nada. También encontramos tumores mixtos que pueden venir de una sola capa germinal y también podemos encontrar de varias capas. Por ejemplo, este que les señalo aquí, hay un tumor que se da mucho en las glándulas salivales, principalmente en la parótida y en la submaxilar, que se llama el adenoma pleomorfo. Y como su nombre lo dice, pleo de varias formas. O sea, encontramos células como mesenquimales, encontramos células como glandulares, encontramos células como óseas. Tiene muchas características, por eso afortunadamente es un tumor benigno, pero asusta mucho. No sé si ustedes habrán oído también de un tumor que se llama el teratoma quístico, que es muy común encontrarlo en las mujeres. También viene de las diferentes capas embrionarias y es un tumor que asusta, pero impresionante, porque abrir un ovario, encontrarse pedazos de hueso, dientes, pedazos de cartílago, de músculo, de tiroides, eso a cualquiera, lleno de pelos, son unos tumores llenos de pelos. Eso es lo que más como que lo asusta a uno, pero afortunadamente su comportamiento biológico no es malo. Solamente con resecarlo y para de contar. Aquí estaba, teratoma, viene de las diferentes capas embrionarias, pero muchas veces no son malignos, aunque un teratoma se puede malignizar. ¿Por qué? Mire, uno de los grandes de las estructuras embriológicas que tiene un teratoma son los anexos cutáneos, la piel, y muchas veces esa piel dentro del teratoma se maligniza y también puede suceder un carcinoma escamocelular que les comenté ahora que era muy malo. Entonces estos teratomas en algunas ocasiones podemos encontrar alguna de las líneas celulares también malignizadas. También encontramos lo que es conocido como los hemartomas, que son unas masas desorganizadas pero benignas, que son propias del lugar afectado. Generalmente hay unos autores que las consideran neoplasias, otros que no las consideran neoplasias. Yo creo que esa interpretación se le da a cada uno. Lo que sí se sabe es que muchas veces sí tienden a malignizarse, entonces por eso yo creo que están consideradas como neoplasias. Y también tenemos lo que se conoce como el coristoma, que es generalmente en tejido digestivo, que son tejido heterotópico, que se localiza en otro lado, por ejemplo, encontrar acinos glandulares de páncreas en el estómago, en el esófago, etcétera, etcétera. Entonces eso también están considerados como neoplasias, el tejido heterotópico. Este es un estómago, muchachos, miren, ahí se observa la lesión. Aquí también, miren, otro estómago con una lesión muy marcada, ulcerada. Es digamos, una presentación muy común en las neoplasias gástricas y de gastrointestinales. Este es en esófago, un tumor bastante marcado, grande, de características malas, ulcerado, hemorrágico. Miren, por ejemplo, yo no sé si, bueno, aquí podemos comparar. Miren en el epitelio estas glandulitas, que están generalmente como bien hechecitas, ¿cierto? En cambio, miren estas, ya el epitelio, las células se ven oscuras, eso se llama hipercromasía, ya miren las glandulitas se ven distorsionadas, eso es un indicativo de que el cáncer está empezando a hacer de las suyas. Y esa es una forma de esas glándulas mucho más avanzada. Aquí están limitadas al epitelio, aquí ya vemos que han invadido la capa muscular. Miren las características de estas glándulas, una hipercromasía total, núcleos muy diferentes. Mire, por ejemplo, estos oscurísimos. Aquí sí que los tenemos muchísimo más feos todavía. Miren el pleomorfismo, inclusive unas son multinucleadas, otras tienen vacuolas, otras tienen algo que se llama células en anillo de sello. Por ejemplo, esto sería un carcinoma
indiferenciada, uno no podría saber de dónde viene. Asume que si lo encontró de pronto en el colon, pues uno diría, no, puede ser que inicialmente fue un adenocarcinoma de colon, pero aquí está totalmente excepcionado, que no se le parece a uno nada. Entonces ahí es donde digo yo que toca recurrir a las pruebas bien famosas que están dando boga ahora, que son las pruebas de inmunohistoquímica. Esa es una mucosa normal, pero también ya empiezan a ver si hipercromacía en los núcleos. Una pieza quirúrgica, mire, con varias lesiones. Mire, de forma patrón polipoide, exofítico, que no es nada, pues no nos dice que sea lo mejor que esté sucediendo. De hecho, por eso sugería que hicieron la resección. Mire la desorganización, miren por ejemplo una mucosa relativamente normal y compárenla con esta que está de una morfología totalmente diferente. Mire, patrón papilar, esto es un adenocarcinoma. Mire por ejemplo otro adenocarcinoma, estas células horribles, con núcleos horribles ya infiltrando todo el tejido muscular. Mire el hipercromacismo marcadísimo acá, mire los núcleos irregulares, alargados de diferentes formas y muy oscuros. Y aquí una mitosis atípica, por acá otra, que son signos que me dicen a mí que las cosas están muy mal. Esto es un hígado. El hígado con el pulmón y el cerebro son los sitios donde más metástasis se dan. O sea que los orígenes, los tumores primarios de hígado son relativamente pequeños. Generalmente uno encuentra en hígado procesos metastásicos de próstata, de cáncer de mama, de cáncer de piel, inclusive de pulmón, van y metastizan al hígado. Entonces el hígado, muchas veces cuando uno estudia estas masitas, hacen una cosa que se llama una biopsia dirigida por TAC. Entonces mientras le hacen el TAC, el radiólogo introduce una biopsia y se toma muestrica de esto y la mandan al laboratorio para saber si es primario de hígado o es una metástasis. ¿Esto qué les recuerda, muchachos? ¿Cómo logran determinar qué es una metástasis o qué es un cáncer primario? Por estudio de patología. Inmediatamente toman las muestricas, generalmente sacan de 4 a 6 cilindros, se envían a patología y uno por sus características morfológicas dice que es, pues si logra dilucidarlo, porque muchas veces es lo que les mostré ahora de algo indiferenciado que uno no les puede decir. No simplemente lo reporta como una lesión tumoral pobremente diferenciada que requiere de estudios de inmunohistoquímica para determinar su origen biológico. Pero muchas veces sí es muy morfológicamente muy reconocible y uno puede decir, se trata de un adenocarcinoma. Y en el hígado, pues obviamente no era adenocarcinoma, pues uno concluye que ese adenocarcinoma viene de otro sitio. ¿Esto a qué se les parece, muchachos? Pulmón. Muy bien, eso es un pulmón, digamos, entre comillas, normal. Aquí pues hay una ruptura de los tabiques, pero está en términos generales normal. Para que lo comparen con este. ¿Qué ven ahí de diferente, muchachos? ¿Más células? Ya mire que empezó un proceso neoplásico glandular, mire, todas esas glandulitas ya se malignizaron. Este es el famoso adenocarcinoma de pulmón, que causa muchísimas muertes al año y que está estrechamente ligado a las personas fumadoras o personas que consumieron, que cocinaron con leche durante mucho tiempo, con leña durante mucho tiempo. Mire, en un estado más avanzado, ya casi comportándose como un patrón sólido, miren las glandulitas. Esto es lo que yo quiero que ustedes vean, que las células se vuelven muy diferentes y de muchas formas. Lo que yo les decía ahora que se llama pleomorfismo. Aquí más a un aumento mayor también. Miren los núcleos muy regulares, con áreas claras, áreas oscuras. Y una cosa que llama mucho la atención, que es la presencia de nucleolos. Los nucleolos no se deben ver normalmente, pero cuando empiezan a verse,
también es un indicativo de que la lesión es maligna. Esto es piel, sí la reconocían, ¿cierto? Totalmente normal, para mostrarles. Este es el carcinoma de piel malo que les digo, el carcinoma escamocelular. Y estas células son las que tienen el potencial de irse a metastizar a otros lados, sí. Por eso es que hace tanto daño. Y aquí dice carcinoma epidermoide, que es sinónimo de carcinoma escamocelular, para que no piensen que son dos entidades diferentes. Bueno, chicos, aquí este cuadrito lo tienen ustedes en su libro, muy bueno, para que lo empiecen a memorizar. Ustedes con el paso de los meses, semestres, eso se les va a grabar para toda la vida. Miren, el tumor de la glándula de una de las glándulas de la glándula salival, de la glándula salival de mayor tamaño, que es la parótida, que tiene un tumor de diferentes formas. Entonces, este es adenoma que les dije ahora, adenoma pleomórfico. Mire el teratoma que les decía ahora, el de ovario, lleno de pelos. Eso es asustador. Pelos, hueso, todo. Hay uno que encuentra mandíbulas, dientes. Muy, muy feo, horrorizante. Y histológicamente está compuesto por muchas glándulas sebáceas, piel, etcétera, etcétera. Mire aquí cartílago, músculo, etcétera. Bueno, muchachos, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Todo claro? Sí, doctor. Bueno, eso espero que me entiendan. Bueno, chicos, les decía que tenían todas sus excepciones, ¿no? Y habían unos usos que están inapropiados. El linfoma, diría uno, no, termina en más bueno, no, malísimo. Melanoma, eso es de lo más malo que hay en el mundo, los melanomas. Decía un profesor, al linfoma, al melanoma y al timoma, mis respetos. Estas son las neoplasias más malas que hay. Aquí el menos malo es el seminoma. Y el seminoma es un tumor que le da a personas jóvenes. Ustedes están en ese grupo etario, más o menos entre los 20 y los 35 años, pero tiene una facilidad de que una vez se identifica, generalmente son muy sintomáticos. A uno de repente empieza a sentir la criptorquialgia, mucho dolor, edema, incapacidad, no puede tener relaciones y de repente sintió que esa glándula se le creció 3 veces, va al médico y generalmente terminan en resección, ¿cierto? Entonces, una vez si sacaron todo el testículo con todo el tumor, generalmente ese es el tratamiento. Muchas veces les dan unos toquecitos de quimio, radio, pero generalmente con resecar el tumor. Entonces, es, digamos, entre comillas, un tumor agradecido. Pero el más malo de todos, muchachos, el melanoma. Es más, en patología le llamamos el simulador perfecto. Ese se parece a tumores de cerebro, tumores de músculo, tumores de carcinoma, se parece a todos. Y eso es muy agresivo. Ya cuando uno diagnostica un melanoma, tiene que pensar en que las cosas están muy mal para el paciente. Bueno, yo les hablaba de características de malignidad, ¿cierto? Les mostré todas esas imágenes, era para que ustedes empezaran a ver. Entonces vamos a ver lo que es la diferenciación y anaplasia. ¿Qué es la diferenciación, muchachos? Es la magnitud en que las células parenquimatosas neoplásicas se asemejan en su función y forman las células correspondientes del parénquima sano. O sea, devolvámonos para la primera imagen del leiomioma. Ustedes, yo les diría, ¿cuál es el grado de diferenciación de esas células? Ustedes me dirán, sin ninguna preocupación, que ninguna. Obviamente no hay ninguna diferenciación. ¿Por qué? Porque están igualiticas. No hay desdiferenciación, están igualiticas. Ya cuando esas células empiezan a dejar de parecerse a la célula original, ya eso es un grado
alto de que se empiezan a diferenciar y eso es un criterio de malignidad. ¿Qué es la anaplasia? Contrario a la diferenciación, es la falta de diferenciación. O sea, que la célula, en vez de evolucionar hacia ser una célula, digamos, adulta con características al tejido inicial, retrocede. O sea, se cree que la anaplasia es la falta de diferenciación, o sea, se devuelve a sus estados primitivos. O sea, que es un rasgo distintivo de malignidad. ¿Qué es pleomorfismo? Ya lo habíamos dicho, es una marcada variación en tamaño y forma. Ustedes se dieron cuenta, le mostré varias imágenes donde me mostraba unas células de un tamaño, otras de otro, unas de una forma, otra. Eso se llama pleomorfismo. Morfología nuclear anómala. Generalmente uno esperaría ver que un núcleo fuera redondo o ovalado o fusiforme, pero bien lisito y no con hendiduras en forma de coma o una forma muy abigarrada, muy rara. Eso no es normal y eso también es un punto a favor para que sea una neoplasia maligna. La cromatina se ve tosca, se ve muy oscura, eso es lo que se llama hipercromatismo. Y la relación núcleo-citoplasma está aumentada. ¿Qué significa que una relación núcleo-citoplasma aumentada? Ustedes se harán, quiero que se pongan en la cabeza una célula normal, o sea, una célula redondita con un núcleo en toda la mitad, ¿cierto? Ese núcleo como nadando en ese citoplasma. Eso, digamos, es una relación núcleo-citoplasma digamos, normal. Pero si yo veo que el núcleo me ocupa casi todo el volumen de la célula, ya digo que la relación núcleo se aumentó. ¿Por qué? Porque el núcleo creció de una manera descontrolada y ya está consumiendo casi todo el citoplasma. Entonces, eso es entonces en una neoplasia les dice, cuando se la describe con pérdida, la relación núcleo-citoplasma, quiere decir que el núcleo se creció mucho y que el citoplasma ya casi no se ve. ¿Por qué? O digamos, crece el citoplasma, pero ocupado por el núcleo. Entonces hay una pérdida de la relación. Lo normal es de que el nucleito esté, digamos, central y que se vea núcleo y se vea citoplasma. Pero cuando yo ya no veo citoplasma, significa que el núcleo creció de una manera descomunal y hay pérdida de la relación. Mitosis, ¿se acuerdan la primera imagen que les mostré del leiomiosarcoma, que les dije que era una cosa que ustedes no debían saber, pero les mostré unos punticos oscuros que hace referencia a las mitosis? ¿Por qué se observan mitosis en neoplasias malignas? Obviamente porque hay un crecimiento desordenado, descomunal. Entonces las mitosis, que son las que tienen que ver con la división celular, pues obviamente están más presentes. Pérdida de la polaridad. Hay unos tejidos, ustedes se darán cuenta cuando uno habla de pérdida de la polaridad, es que, por ejemplo, ubiquémonos en la tiroides que les mostré. La tiroides normal, el foliculito con su coloide adentro. ¿Qué es pérdida de la polaridad? Significa que empiezan esas células a crecer por todo lado. Desaparece el coloide, se hace una masa, digamos, sólida ahí prácticamente. O sea que ya el tejido perdió su polaridad, o sea que perdió su forma original ya. La orientación, una célula es mirando para un lado, la otra célula para el otro, ya no. Eso lo que hace referencia a la pérdida de polaridad. Y otros cambios que son muy importantes, muchachos, y hay que tenerlos en cuenta y también son indicativos de mal pronóstico, es la necrosis isquémica. Cuando el tumor crece tanto, ya tiene un crecimiento desmesurado, no le alcanzan a llegar los nutrientes, entonces ¿qué pasa? Se muere el tumor. No el tumor, se muere un área del tumor. O sea, un signo de que el tumor está creciendo en forma descomunal y que está creciendo tanto que los nutrientes no le alcanzan a llevar, es cuando empezamos a encontrar áreas de isquemia, áreas de necrosis, y eso es un mal pronóstico también. Un tumor, por ejemplo, de mama, que uno le reporte al mastólogo que tiene necrosis tumoral, eso es muy lamentable para la paciente. Bueno, aquí quiero que repitamos todo lo que vimos. Mire, por ejemplo, este núcleo tan inmenso. Entonces, ¿qué hay aquí? Pérdida de la relación núcleo-citoplasma, ¿cierto? ¿Qué más hay? ¿Esto a qué se les parece? A nada. ¿Por qué? Porque no hay un patrón definido. Entonces, ¿qué puedo decir yo aquí? Hay pérdida de la polaridad.
¿Qué más hay? Mire, mitosis atípicas. Significativo de que las cosas están mal. Aquí tenemos una pequeña área de necrosis. ¿Qué significa? Que los nutrientes no le están llegando al tumor, entonces otra característica de malignidad. O sea, factores en contra del, digamos, esto se llama del pronóstico del paciente. Encontrar todos estos factores en una neoplasia es muy negativo para el paciente. Encontramos, mire, otras células descomunalmente horribles. Mire, esto es un sarcoma, células multinucleadas y a la vez esos núcleos totalmente irregulares. Esa cromatina vulgar irregular ocupa casi toda la parte periférica. Muchas veces estas células empiezan a necrosarse en su parte central. Bueno, ¿cómo vamos, muchachos? ¿Sí? ¿Les quedó claro de las características de las neoplasias malignas? ¿Sí vamos bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Ahora me decía un compañero que si esto era displasia, ¿cierto? Pero estos términos son, digamos... no, él me preguntó, fue por hiperplasia, ¿cierto? Que yo le dije que no. Pero también tenemos que tener en cuenta estos términos, metaplasia y displasia. Generalmente, estas son las cuotas inicial para que se empiece un proceso. Quiero que nos devolvamos al semestre pasado cuando vimos patología genital o también cuando vimos patología gástrica, que encontramos unos sitios de unión que ustedes los deben recordar muy bien, que son las zonas de transición. Una, recordémonos básicamente de la esófago-estómago, que era la transición de un epitelio escamoso a un epitelio cilíndrico. Lo mismo en el cuello uterino. Un exocervix, que es epitelio escamoso, a un endocervix, que es epitelio columnar. Esos sitios son donde se dan muchos cánceres. ¿Y cómo empieza ese cáncer ahí? Metaplasia. O sea, que un epitelio se va a transformar en otro. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en el esófago, ese epitelio escamoso es reemplazado por un epitelio gástrico, epitelio columnar. No sé si recuerdan que nosotros vimos una patología que se llamaba el esófago de Barrett. Entonces, hay metaplasia que se cambia el epitelio escamoso por el cilíndrico. Y ese epitelio, una vez cambie, empieza a presentar un proceso que se llama la displasia. O sea que la célula empieza a adquirir unas características que no son propias de ella, que conducen a que evolutivamente se vaya a transformar en otro tipo de células que van a ser las células malignas. Entonces, en definición, ¿qué es metaplasia? La sustitución de un epitelio de un tipo de célula por otro. Podemos encontrar lo que les decía, metaplasia gástrica, metaplasia intestinal, escamosa, etc. Y la displasia es un crecimiento desordenado, se considera una lesión precursora de la transformación en maligna. Pero hay que aclarar una cosa, no necesariamente significa que toda displasia evolucione a cáncer. Y un caso muy típico de esto es la displasia de bajo grado y de grado moderado en la mujer. Una de las características para detectar etapas precoces de cáncer es la citología cervicovaginal. Y hay unos criterios para decir esto es una displasia de bajo grado, displasia de grado moderado, displasia de alto grado. Muchas veces se ha comprobado que una displasia puede llegar a cierto tope y detenerse. Y muchas veces involuciona. Se han dado casos que a una mujer se le encuentra una displasia de alto grado en una citología y al 6 meses o 8 meses cuando se les hace el control citológico, esa displasia ya no se encuentra. Entonces, una displasia significa un crecimiento desordenado, pero no necesariamente conduce necesariamente a tumor. No puede detenerse o inclusive puede retroceder al tejido normal. Bueno, esta es una imagen del esófago. Mire aquí, áreas blanquecinas, que es lo que llamábamos el esófago de Barrett. Y aquí lo vemos aquí también. Mire, epitelio escamoso cambiado por epitelio intestinal.
Ustedes me dirán, pero ¿por qué intestinal si el esófago está al lado del estómago? Precisamente por eso. Se cambia un epitelio que no es usual acá por epitelio intestinal. ¿Por qué digo yo que es epitelio intestinal? Porque el epitelio en el intestino tiene unas características muy especiales que se llaman las glándulas caliciformes, que las encontramos acá. Glándulitas que no se encuentran presentes en el epitelio gástrico normal. Entonces hay una metaplasia intestinal que sustituye el epitelio plano estratificado del esófago y que esa puede pasar a una displasia glandular y después a un adenocarcinoma, pero no necesariamente, como les digo, muchas veces se detiene. Este ya es el caso, mire que ya las glandulitas de estar, digamos, relativamente normales, ya empiezan a ser muy anormales. Ya están cambiando su forma, los núcleos se ven alargados, se ven hipercromáticos, se ven pleomórficos, hay un componente inflamatorio. ¿Por qué? Porque esto es una injuria para el organismo, entonces siempre que hay un proceso maligno, el organismo responde con el proceso inflamatorio, como ustedes ya lo saben. Bien, metaplasia intestinal llena de glándulas caliciformes. Bueno. Características. Sean principalmente los epitelios. Hay una pérdida de la uniformidad de cada célula. Hay una desorganización de la arquitectura, pleomorfismo, núcleos hipercromáticos, índice nucleoplasmático alto, lo que ya habíamos repetido de los carcinomas. Otra de las características es pérdida de la maduración progresiva de las células de la basal a la superficie. Se observan más figuras mitóticas en todos los planos. Esto hablando de un epitelio, digamos, el epitelio que es el más representativo en nosotros, el de la piel. ¿Qué es un carcinoma in situ? Que es la displasia cuando afecta todo el espesor del epitelio, pero sin penetrar al estroma. Eso es un carcinoma in situ. Ya, cuando esa membrana basal se rompe, es lo que se conoce como un carcinoma microinvasivo, que es muy común en las primeras etapas de carcinoma de cervix. Aquí tenemos el ejemplo. Esto es un cervix totalmente sano, normal, histológicamente normal. Aquí ya vamos a ver la zona de transición, donde empiezan también a verse las características. Aquí ya empezamos a ver las células distorsionadas, las glándulas distorsionadas, con las células con todas las características que les he señalado. Aquí ya empiezan a ver los cambios en la capa basal. Esto es lo que llamamos LIE de bajo grado, una lesión intraepitelial escamosa de bajo grado. Miren, si ven, comparen esta basal, que ocupa más o menos el 33% de todo el espesor, ya con unos cambios, mire, células grandes, hipercromáticas, mire, una mitosis atípica. Entonces esto es una lesión intraepitelial escamosa de bajo grado. Vemos que aquí ya la displasia empieza a avanzar, ocupa más del 60% del espesor del epitelio, podemos hablar de una displasia de grado moderado. Y aquí ustedes se darán cuenta, un epitelio totalmente normal a la izquierda con un carcinoma in situ, que está comprometido todo el espesor del epitelio. Es para que tengamos en cuenta lo que son las displasias de mediano, moderado y bajo grado, y alto grado. Mire, carcinoma in situ. Y miren a un aumento más grande cómo se ven todas esas células con un tamaño mucho más grande, pleomórficas, hipercromáticas, etc. Bueno, otra de las características, las habíamos dicho, es que las neoplasias malignas tienen como característico que hacen una invasión, ¿cierto? Los tumores benignos tienen un crecimiento lento, son masas invasivas y cohesionadas que se mantienen en su lugar, eso lo habíamos dicho, y carecen de la capacidad para impactar, invadir o metastizar. Y muchas veces se encapsulan, pero el daño lo hacen es por compresión. Esto es muy común, muchachos, en el cerebro. Hay unos tumores de cerebro que son, digamos, benignos, pero al crecer tanto destruyen las neuronas de al lado, entonces los hace, digamos, benignos, pero con unos daños muy severos. Bueno, esto es un fibroadenoma,
típico tumorcito en la mujer, en edades jóvenes, pero también muy susceptible cuando es encontrado ya en edades adultas de poder tener un comportamiento con características malignas. Bueno, esto ya lo dijimos y lo vuelvo a repetir. El tumor maligno, el crecimiento se acompaña de infiltración, invasión, que es el rasgo más fiable, y destrucción progresiva del tejido circundante. No son bien delimitados, no puede decir uno aquí comienza y aquí termina, porque pues a veces uno le ve como esas entradas, esas arañas al tejido sano que uno no puede precisar hasta dónde va. Y generalmente no son encapsulados. Los tumores malignos no se encapsulan, en cambio los benignos sí muchas veces se encapsulan. Este es un caso de un carcinoma de cervix ya muy avanzado. Mira. Esto es lo que debemos procurar que no se presente. Ya esto es un estado prácticamente, a esta señora le tuvo que haber hecho metástasis en todo lado. Y esta es la forma microscópica. Por eso se llama escamocelular. Tiene características muy escamosas. Es malísimo. Este es un carcinoma de la mama que también es epitelial, que produce tanto daños, que es el carcinoma ductal invasivo, que también histológicamente se puede. Mire, por eso les decía, mire, tiene una infiltración que yo no podría decir solamente llega hasta acá. ¿Por qué? Porque mire estas arañas que se van. Entonces, por eso es que cuando los cirujanos les toca, ellos hacen la resección completa. Bueno, ¿qué es la metástasis, muchachos? La metástasis es la propagación del tumor a sitios físicamente alejados del tumor primario y marca de un modo inequívoco dicho tumor como maligno, ya que por definición una neoplasia benigna no metastiza. Los gliomas y el carcinoma vasocelular producen una invasión temprana, pero casi nunca metastizan. ¿Se acuerdan cuando les dije que los dos representantes del carcinoma de piel en nuestro medio era el carcinoma escamocelular y el carcinoma vasocelular? De este es que me está hablando. O sea que siendo maligno, afortunadamente no metastiza. El 30% de los tumores sólidos diagnosticados recientemente se presentan con metástasis. Mire que es un dato, digamos, muy desalentador, aunque dirían no, pero antes era más, sí. Es cierto, antes era el porcentaje más elevado, pero significativamente, epidemiológicamente, 30% es mucho. Pero entonces esto obedece al comportamiento que tienen los cánceres, que son de una forma silente, que como les decía yo inicialmente en la clase, muchas veces no le paramos bolas, porque tenemos nuestro mecanismo de defensa de combatirlos y neutralizamos los síntomas sin profundizar qué más puede estar pasando, y cuando ya nos damos cuenta es demasiado tarde. Mire, este es el... Yo sé que muchos nunca más volverán a ver esto de pronto, pero este es un carcinoma vasocelular. Tiene una característica muy fácil de diagnosticar. Tiene la característica que se crecen ovulitos y que en la parte posterior del ovulito cáncer está con una empalizada periférica. Entonces es muy fácil ubicarlo. Este sí es un sarcoma, mire, una manito de niño, muy común en los sarcomas en niños. Mire estas células totalmente grandes, pleomórficas, hipercromáticas, con pérdida de la polaridad, aumento de la relación núcleo-citoplasma, etcétera, etcétera. Mire esto, el hígado lleno de metástasis, como les decía ahora, es un sitio de preferencia para las metástasis. Ustedes lo saben por qué, por su doble circulación que tiene. O sea que por ahí pasan todas las células metastásicas, pueden pasar por ahí, unas se quedan y otras siguen. Miren, pulmón, también el pulmón es un sitio, precisamente por su función, también es sitio donde llegan muchas células tumorales y muchas se quedan. Carcinoma de colon que invade la serosa, invade el tejido adiposo, de muy mal pronóstico, que en este caso ha invadido el ganglio linfático también. Cuando se invade un ganglio linfático, el pronóstico no es el mejor. Bueno. ¿Cómo se da esta vía de propagación en las neoplasias? En primer lugar, una siembra directa, ¿cierto? De cavidades o superficies corporales, o sea, por continuidad se da. Y otra es la forma de la siembra linfática.
Ustedes saben que el sistema linfático es un sistema paralelo al sistema circulatorio que su función principal es transportar no elementos de la sangre, sino otras células de defensa, y por ahí es donde generalmente muchas veces transitan estas células cancerosas. Entonces eso es otra de las características de vías de propagación. Hay unas metástasis que se llaman la metástasis saltatoria, se saltan los ganglios precisamente por la cantidad de circulación colateral que puede tener un ganglio. Pues a veces se decía, pero ¿por qué? Si el tumor, por decir algo, está en la mama y pasó el ganglio centinela, que es el más próximo al tumor, y no le hizo nada, y en cambio sí está en un ganglio axilar posterior, precisamente por una circulación colateral que puede tener, y entonces metastiza el otro, sin necesidad de pasar por ahí. Pero los ganglios linfáticos son una barrera muy grande para detener esto. Uno de los factores de los ginecólogos, oncólogos, para decir si las cosas van bien o mal, por decir algo, en un carcinoma de mama, es eso, mirar si los ganglios no están comprometidos. De hecho, cuando ellos hacen esas mastectomías completas, nos mandan algo que se llama el vaciamiento ganglionar, o sea que le quitan todo ese tejido adiposo de las axilas, y nosotros tenemos que minuciosamente identificar todos los ganglios, sacarlos, procesarlos y mirarles si tienen metástasis. Si tienen metástasis, es regular pronóstico. Si no tienen metástasis, el pronóstico es muy favorable. Bueno, otra característica es la siembra hematógena, que ustedes ya lo deben haber leído. O sea que, digamos, en los carcinomas generalmente la propagación es por la vía linfática, en cambio en los sarcomas generalmente es por siembra hematógena. Entonces, para que lo tengan, esto ya es, digamos, repetir prácticamente lo que les he dicho, ya lo deben haber leído. Bueno. Y esta es una tablita para que vean los factores y las características de los tumores benignos y malignos. Bueno, muchachos, les voy a pasar un videíto como para que tomemos aire para el poquito que nos falta, y esto nos puede ayudar también a plantearnos muchas cosas. Yo sé que este video fue muy viral hace algún tiempo, pero es oportuno verlo en esta ocasión. Pues lo vemos y ahorita lo discutimos. I'm proud to be English. My family have served and we've defended this country and we've been to war for this country. I'm really patriotic about Bangladesh. Well, I am 100% Islamic, yeah, definitely. This is a Kurdish wedding with my mom in the traditional Kurdish clothes. We're just proud black, so that's it. Yeah, I think we are probably the best country in the world, if I'm honest. Think about other countries and other nationalities in the world. Are there any that you don't feel you get on with well, or you won't like particularly? Germany. Yeah, I'm not a fan of the Germans. You might think they're a little bit. Particularly India and Pakistan, probably, because of the whole, the conflict. Because I have this side of me that's like, that hates Turkish people. Not people, but the government, but French. No. We're just left, it's just fact. I'm more important than you. I don't know you, but in my opinion, I am strong and I am more important than a lot of people. How would you feel about taking a journey based on your DNA? Yeah, I feel very intrigued. What could you possibly tell me that I don't know? So do you know how DNA works? So you get half from mum and half from dad, 50% from each of them, and they get 50% from their parents, and back and back and back. And all those little bits of your ancestor, they filter down to make you, you. I need you to spit in this tube for me. They spit up to the little black line. That's a rock spit. Right, the story of you is in that tube. What's it going to tell me? It's going to be, oh yeah, you're French, and wait, your grandparents are French, and wait. 100% Bengali. Solid Iraqi. I'm Cuban. You're going to tell me that I'm English.
Like I've told you. Jay, you come down and join us? I'm a little bit nervous, I have to say. So you ready to find out your results? And you read it out to us, please. Look at me. Oh my god. Oh, wow. I didn't expect that. All of them. Whoa! No. Caucasus, which was Turkish. Eastern Europe, Spain, Portugal, Italy, Greece. I'm 32% British. What? Great Britain, 90%. With 5% German. I'm Irish. Yeah. So I'm a Muslim Jew. Great Britain, 11%. You saw these results online? Eastern Europe. Iceland has definitely moved closer to Europe now. I'm going to go a bit far right now, but this should be compulsory. There would be no such thing as like extremism in the world if people knew their heritage like that. Like, who would be stupid enough to think of such thing as like a pure race? In a way, we're all kind of cousins, in a broad sense. In a much more direct sense. You have a cousin in this room. Turn around and guess who it is. What? Yeah. What's that? Why don't you come down here and meet your cousin? I didn't know I did. This is like, my heart's pounding right now. I swear to God. I'm changed from everywhere, but let's reason this. I'm a real man of the world. Wow, that's beautiful. Thank you. So would you like to travel to all of these places? Yeah. Oh yeah. Bueno, muchachos, algunos dirían que esto no tiene nada que ver. Yo creo que sí tiene que ver con lo que estamos hablando. Quisiera que me dieran sus impresiones, por favor. Unos 3 o 4 compañeros que quieran hablar. De a uno. Profe, Dime. Pues así como reconoció el video. ¿Ya lo conocías? Referente que observar que no es tanto tener un análisis respectivo de un solo cuerpo, sino saber de que todos van a trabajar de la misma manera, van a tener la misma enfermedad, van a tener la parte genética, va a tener el mismo molde a partir de una sola célula. No es solamente de, como tal de, como dicen ahorita, hoy en día la vacuna, de que los países de Europa solamente van a trabajar con eso porque son de allá. No, la vacuna puede trabajar en cualquier tipo de cuerpo. Y así pues prácticamente llegar a una solución a lo que saber que el cuerpo es único. No tratar como de dar otras especificaciones de que son diferentes, sino uno solo. Muy bien. ¿Quién más quiere hablar? Doc, buenos días. Buenos días. Somos genéticamente de unas variables que pues por el ecosistema, por el desarrollo que haya tenido pues en los continentes, todos venimos de una
se han desarrollado muchas variables. Y pues ellos mismos se están dando cuenta de que todos venimos de bases similares, porque todos somos humanos, sino que de variables distintas. Y ellos ahí fue que entendieron eso. Muchos de ellos, me dio risa el estadounidense que no quería los alemanes y él era 5% alemán. Sí, señor. ¿Quién más? Bueno, Edgar Ovalles, ¿qué piensas? Pues, profe, estoy de acuerdo con lo que dijo Isaac. Pues todos tenemos o sea, todos venimos desde un mismo lado, así como ellos decían. Ellos no, o sea, el estadounidense no quería el alemán, no quería ser alemán, pero tenía un porcentaje siempre mínimo de venir de ese lado. Y pues yo creo que pues todo es como lo dijo Isaac y César, estoy de acuerdo con ellos. Bueno, y Neiker, relacionando esto con el tema, ¿cómo le relacionarías con el tema, Neiker? ¿No estás, Neiker? Bueno, y si no está Neiker, Jennifer Silva, ¿qué nos dices al respecto? ¿Te fuiste, Jennifer? Ginette Rivera. Profe, Jennifer, si está escribiendo por el chat, creo que es un problema con el micrófono. No. Entonces, Leslie Jan. ¿También tuvo problemas, Leslie? ¿Profe, puedo hablar? Claro, dime. Tratando como de relacionarlo con el video, pues primero pues evidencia como el ADN como guarda ese almacenamiento a largo plazo, independientemente del tiempo. Y por decirlo así, como con las neoplasias, como que también se evidencia que pueden llegar a existir como trastornos hereditarios, no solamente como por factores externos o ambientales, sino que también puede ser provocado por hereditarios independientemente de que haya o no haya conocido pues a la persona que haya tenido, por ejemplo, no sé, un cáncer en pulmón, algo así. Muy bien. Pues más o menos era la idea que yo quería. Ustedes, miren, yo creo que esto que les voy a contar les ha sucedido. Que han escuchado de pronto que un familiar o un pariente, un vecino se murió por decir algo de un cáncer. Y que otro con un cáncer muy similar sobrevivió. ¿Cierto? Entonces, eso tiene mucho que ver. Ahora, por eso yo les decía al comienzo de la charla, que la parte genética es la que se está tomando esto, la parte de biología molecular. Entonces, el factor genético, muchachos, es un factor totalmente determinante en el pronóstico y en las características de muchos cánceres. Hay personas que por esa múltiple cruce de razas de continente a continente, muchos se pueden ver fortalecidos para, digamos, repeler, digamos, unas células de este tipo. En cambio, otros pueden estar más susceptibles a padecerlo. Y por eso es que muchas veces dos cánceres de las mismas características, digamos, no funcionan de la misma forma con el mismo tratamiento. Entonces, eso es como para crearles la inquietud, muchachos, de que el mundo está comenzando apenas a estudiar esto y que se necesitan personas como ustedes que más adelante ojalá hagan unos aportes valiosísimos, porque
el cáncer seguirá siendo tema en la medicina durante siempre. Yo creo que siempre va a estar acompañándonos, pensando que el cáncer es algo inherente a la especie animal, pues obviamente nunca nos va a abandonar. Bueno, chicos, para que salgamos al descanso, 10 minuticos más que ya vamos a terminar y empecemos los seminarios. Esto pues ya lo leyeron, esto es como parte de epidemiología que es importante que ustedes lo sepan. ¿Qué es la epidemiología? Estudia la distribución, frecuencia y los factores determinantes de las enfermedades existentes en poblaciones humanas definidas. Entonces, estudia la relación que pueden afectar determinados factores, tanto ambientales o no ambientales, que pueden ejercer digamos, pueden jugar un papel preponderante en la génesis o en la generación de algunos tipos de cáncer. El tabaco, por ejemplo, les cuento una anécdota personal. Mi abuelo paterno fumó desde los 8 años. Nosotros en Antioquia éramos gente de campo y cultivadores de café, y mi abuelo, pues como a esa edad los ponían a coger café muy niños, y una de las formas de repeler los zancudos en los cultivos de café es estar fumando constantemente, ¿cierto? Ellos viven con el cigarrillo en la boca, expeliendo humo, y terminan fumándolo. Y mi abuelo murió de 101 años por otras cosas, nunca sufrió del pulmón, ni nunca tuvo cáncer de pulmón, murió de viejito y de loco. ¿Cómo hay otras personas? Esto para decirles que hay otras personas que ni siquiera se han fumado un cigarrillo en la vida y se mueren y padecen de carcinoma de pulmón. Entonces, hay personas que están con esa predisposición, una carga genética para sufrir de esas patologías, otras no. Entonces, pero sí hay tendencias que demuestran, por eso es tanta demanda que hay contra la Philip Morris, contra un poco de empresas, precisamente por eso, porque se ha demostrado que puede estar relacionado. La alimentación, los factores ambientales, climas laborales, sustancias que se trabajan en diferentes puestos de trabajo, etcétera. Todo eso tiene que ver con el comportamiento biológico de estas neoplasias. Estos son datos para que lo sepan. En Estados Unidos lo más común son en las mujeres el cáncer de mama, el de pulmón, el del colon, el del recto. Esto del colon y el recto ha aumentado en los últimos 80 años por la forma en que se varió la dieta, por empezar a comer grasas saturadas, etcétera. En los hombres, el que de mayor predominio es el de próstata, pulmón, también colon, recto. Y nosotros, se dicen los que saben, que con el tiempo, nosotros como nos occidentalizamos tanto, tarde o temprano los carcinomas tanto de recto como de colon, de vías digestivas, van a ocupar unos factores, unos niveles, ¿cómo se llama? Van a estar más preponderantemente en las estadísticas de nuestros países tercermundistas. En las mujeres también el cáncer de mama es muy importante, el de cuello uterino, que no sucede en Estados Unidos. Pues, ¿por qué? Porque ellos tienen unas características de vida muy diferentes a las de nosotros. Acuérdese que cuando vimos alguna vez, tocamos eso del cáncer de cervix, está muy asociado a niveles de pobreza, desnutrición, inicio de relaciones sexuales a baja edad, etcétera, etcétera. Entonces ellos y también el tamizaje que ellos lo están haciendo hace muchos años con mucho éxito, entonces eso impide que se hayan tenido altos niveles de cáncer, cosa que no sucede en nosotros. Nosotros hasta ahora estamos educando. Entonces todos estos datos están en el libro para que los estudien, los saquen, porque es importante saber más en la profesión nuestra a qué está asociada determinada persona, qué cáncer lo puede afectar y todo, etcétera. Esa es la distribución mundial también para que la tengan en cuenta. Es muy importante. ¿Cuáles son los factores ambientales? Ya habíamos dicho. Hay factores biológicos, factores químicos, factores ambientales, alimentarios, también predisposición. Ahora sobre todo hay unos estudios muy serios sobre obesidad y cáncer. Se está demostrando que las personas obesas tenemos muchísimas más probabilidades de sufrir de determinados cánceres, sobre todo en las mujeres. Entonces todo eso para que lo tengan muy en cuenta.
Bueno, esta es una imagen de un agente que ha estado en boga hace mucho tiempo y cada día son más concluyentes los estudios del Helicobacter pylori, que ustedes ya saben qué es, juega un papel muy importante en la génesis del cáncer gástrico, para que vean la imagen. Bueno, estos son epidemiológicamente los factores que pueden ayudar a presentar de tipo ocupacional. Es muy importante que lo sepan. Edad, etcétera. Bueno, todo esto es ya cosas generales que sí quiero que las lean ustedes cada uno por su parte. Bueno, chicos, con eso terminamos el tema de neoplasias. Espero que les haya gustado. A mí me encanta, te lo digo, por mí me quedaba todo el día hablando de neoplasias. Es uno de mis temas favoritos. Vamos a descansar, son las 10:10. Vamos a darnos unos 20 minuticos. A las 10:30 comenzamos para que sigamos. ¿Listo? Listo. Ok.